Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase de triángulos. Espero que les sirva a ustedes. Empecemos. Bien, nuestro tema es triángulos. ¿Qué son los triángulos? El triángulo es una figura geométrica que está conformada por unir tres puntos no colineales. ¿Pero qué son puntos colineales? Puntos colineales son aquellos que se encuentran en una misma recta. Por ejemplo, yo puedo coger un punto acá, un punto acá, un punto acá. Esos son colineales, pero esos puntos no los voy a utilizar. Voy a utilizar tres puntos que no se encuentren en una misma recta. Por ejemplo, cojo un punto acá, un punto por acá y un punto por acá. Esos son tres puntos no colineales. Para formar un triángulo, lo que voy a hacer es unir esos puntos. Entonces aquí los voy a unir. Y aquí tengo la unión de mis tres puntos. Esta figura que se forma es un triángulo. Le voy a colocar letritas a los vértices. Ahí está. ¿Cómo lo llamo este triángulo? ¿Cuál es su notación? La notación sería triángulo ABC. ¿Por qué ABC? Porque son las letras que me representan a las puntitas, ¿no? A los vértices. Entonces decimos, ¿cuáles son sus elementos? Primero tenemos sus vértices. ¿Quiénes son sus vértices? Estas letritas de acá, estas esquinitas de acá. El vértice es la unión de dos lados del triángulo. Entonces tengo A, B y C. Y lo voy a colocar aquí. A, B y C. Los lados vienen a ser esta partecita de aquí, la unión de los dos puntos que hicimos anteriormente. En este caso sería el lado AB. Primer lado, A, B. El otro lado será B, C. Aquí será B, C. Y finalmente tengo el lado AC. AC. Ahora veamos sus ángulos. Primero tenemos dos tipos de ángulos. Los interiores, los que están aquí. Por ejemplo, a este ángulo le voy a llamar alfa, a este ángulo beta y a este ángulo teta. Entonces, ¿quiénes son los ángulos interiores? Alfa, beta y teta. Entonces coloco aquí ángulos interiores, alfa, beta y teta. Los ángulos exteriores son aquellos que se forman con la prolongación de un lado y el otro lado. Por ejemplo, voy a prolongar el lado AC. Voy a prolongarlo. Ahí está. Este ángulo que se forma lo voy a llamar X. Ahora voy a prolongar este lado. Prolongo. Y el ángulo que se forma lo voy a llamar Y. Ahora me falta prolongar este lado. Prolongo ese lado. Y el ángulo que se va a formar le voy a llamar Z. Estos ángulos X, Y y Z que están fuera del triángulo, se llaman ángulos exteriores. Entonces, ¿quiénes son los ángulos exteriores? X, Y y Z. X, y Z. Los triángulos tienen dos grandes grupos. Se clasifican en dos grandes grupos. Primero, según sus lados. Según sus lados tenemos el equilátero. Equilátero, ¿qué significa equilátero? Equi significa igualdad. Y obviamente el látero viene de lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener iguales lados. Si yo tengo este triángulo, por ejemplo, A, B y C,
yo digo, este lado va a ser igual a este lado e igual a este lado. Sus tres lados van a ser iguales, por eso se le llama equilátero. Pero también sus ángulos van a ser iguales. ¿E iguales a cuánto? Iguales a 60 grados. Cada vez que me hablen a mí de triángulo equilátero, yo ya sé que es un triángulo que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales, que también son 60 grados. Cada ángulo vale 60 grados. Luego tengo el isósceles. El isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Por ejemplo, este ladito de aquí es igual a este lado de acá. Isósceles. Y este tercer lado es conocido como base del triángulo. Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y en consecuencia, estos lados forman ángulos iguales con la base. Quiere decir que si este ángulo vale alfa, este otro ángulo también debe valer alfa, ¿ya? Entonces, ahí determinamos al triángulo isósceles. Y finalmente tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es el patito feo de todos los triángulos. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Por ejemplo, este tiene una medida, este tiene otra medida y este de aquí es otra medida. Y en consecuencia, sus ángulos también son diferentes, no son iguales. ¿Estamos? Este ángulo vale alfa, este beta y este de aquí vale teta. Bien, ahora veamos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Bien, tenemos el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel en la cual sus ángulos interiores son menores que 90 grados. Es decir, alfa menor que 90, beta menor que 90 y teta menor que 90. Todos los ángulos, cada uno de ellos debe ser menor de 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamamos rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Quién es ese ángulo recto? El ángulo recto es beta. Ese ángulo debe medir exactamente 90 grados. Este triángulo tiene nombres cada uno de sus lados. Aquellos que conforman el ángulo recto, se les llama cateto. Y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Finalmente tenemos el obtusángulo. El obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Ahora veamos las líneas notables que encontramos en un triángulo. La primera línea que podemos encontrar es la altura. La altura es aquella línea que se traza desde uno de sus vértices y que cae al lado opuesto, o sea, a AC, de manera perpendicular. Entonces, para yo trazar esa línea, miren, voy a hallar así, voy a trazar desde este punto, pero, ojo, de manera perpendicular. Para eso tú tienes que coger tu escuadra, ¿no es cierto? Mira. Y medir que esta base de la escuadra tiene que caer en el lado AC. Y por ahí trazas la altura. Eso me indica que está formando un ángulo recto. Entonces aquí voy a trazar, y aquí voy a trazar mi altura. Ahí está. Forma un ángulo recto. Mira, de un vértice se traza la altura que cae en el lado opuesto. Pero como yo tengo tres vértices, entonces yo debo de tener tres alturas, uno por cada vértice. Entonces lo mismo voy a hacer con el otro vértice. Por ejemplo, con el vértice A. Voy a colocar mi escuadra, mira, mi escuadra, ahí, y debo prolongarlo y debe unir con el vértice
A. Entonces, más o menos por aquí es, ¿verdad? Entonces, con mi regla, yo trazo la altura. Mira, ahí está. Y repito, el ángulo que se forma debe ser un ángulo de 90 grados. Finalmente, trazas, igualito, mides, mira, mides, esta prolongación debe quedar con el vértice C. Entonces, por aquí debe ser la altura que debo trazar. Ahí está. Trazo la altura. Ahí tengo mis 3 alturas. ¿Estamos? Pero esas 3 alturas se intersectan en un punto. Ese punto le voy a llamar punto O. ¿Por qué le llamo punto O? Porque el punto O se le conoce como ortocentro. Ortocentro. Ahora, a veces las alturas se intersectan en este punto llamado ortocentro y caen dentro del triángulo. Pero no siempre va a caer dentro del triángulo, porque este ortocentro puede caer fuera del triángulo, porque las alturas tampoco caen dentro del triángulo. Veamos este triángulo de aquí. Miren, vamos a ahorrar tiempo. Voy a hallar la altura que parte del punto A, del vértice A, y debe caer en el lado opuesto de manera perpendicular. Voy a tratar de que mi regla sea como una especie de escuadra. Mira, más o menos por ahí. Ahí está recto acá, coincide. No puede quedar así, miren, no debe haber este espacio. Debe quedar en la línea del lado BC. Y voy a trazar la altura. Ahí está, voy a trazar la altura. Listo. Ahora voy a trazar la altura del vértice B. Para trazar la altura del vértice B, obviamente debe caer en el lado AC. Pero no puede caer en el lado AC porque acá no forma un ángulo recto. Para que forme un ángulo recto tendría que ser así. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo prolongar el lado AC. Antes de trazar la altura, voy a prolongar mi lado AC. Ahí está, este es mi lado AC. Y voy a prolongarlo, porque no sé en qué parte va a caer. Ahora, una vez que he prolongado, yo ahora sí voy a trazar la altura de este vértice. Entonces, tiene que ser de manera perpendicular, recuerda, formar un ángulo recto. Eso lo trazas con tu escuadra. Ahí está. Ahí tengo mi otra altura. Para trazar también la altura del vértice C, tengo que emplear mi escuadra. Pero mira, tiene que caer aquí, pero no puede caer de esta forma, porque no formaría un ángulo recto. Entonces, mira, voy a trabajar así. Voy a colocar mi escuadra ahí, y lo bajo, y lo bajo. Uy, ya me perdí. Entonces necesito prolongar el lado AB. Primero, entonces, prolongo, porque si no, no voy a saber dónde va a caer mi altura. Voy a prolongar. Ahí está. Y ahora sí, voy a trazar mi altura. Entonces, mira, ubico aquí, tiene que coincidir esto y lo voy bajando. Lo voy bajando. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentre el vértice C. Mira. Uy, mira, más o menos por ahí ya se va a unir con el vértice C. Entonces, aquí caerá la altura. Aproximadamente acá. Ahí está. La altura de 90 grados. Y ahí tengo mis 3 alturas. Listo. Ahora veamos la mediana. La mediana es aquella línea que une uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Como une el punto medio con uno de los vértices, lo primero que tengo que saber cuál es el punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si yo voy a trazar la mediana desde el vértice B, lo que debo saber es cuánto mide AC.
Entonces, mire, AC mide 34 centímetros. La mitad es 17. Entonces, aquí sería el punto medio, ¿verdad? Quiere decir que este lado es igual a este lado. Entonces, voy a unir el vértice con el punto medio. Ahí está. Voy a trazarlo de otro color para que se den cuenta, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está. Esa sería mi mediana con respecto al vértice B. Pero como hemos dicho que es la unión de un vértice con el punto medio del lado opuesto y yo tengo 3 vértices, entonces yo debo de tener 3 medianas. Ahora voy a trazar entonces la mediana del vértice A. Lado opuesto, debo saber cuánto mide. Lo mido y digo que también vale 34 centímetros. Su punto medio será 17, ahí. Entonces trazo la mediana. Voy a unir el vértice A con el punto medio del lado opuesto. Ahí está. Y le voy a llamar N. Finalmente voy a medir el lado AB, que mide 25. La mitad sería 12,5. Y luego uno ese punto con el vértice C. Ahí está. Voy a ponerle P. El punto en la cual se unen las 3 medianas la voy a denominar G. Punto G. Y ese punto G tiene un nombre y se llama baricentro. Además, podemos decir que mira, que este lado grandote, BG, por ejemplo, es el doble de GM. Quiere decir que si esto vale 2, esto vale 4. Lo mismo aquí. Este lado es el doble de este. ¿Estamos? AG es 2 veces GN. Si esto valdría 5, esto debe valer 10. Finalmente, CG también es el doble de GP. Si esto valdría 4, esto tendría que valer 8. Ahora veamos la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular, o sea que debe formar un ángulo de 90, que pasa exactamente por el punto medio de cada lado del triángulo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Ubicar el punto medio. Voy a empezar por AC. Punto medio de AC que mide 33, ¿no? Más o menos. El punto medio es 16,5, o sea, aquí, ya está. Ahora, por ese punto debe pasar la mediatriz que debe formar un ángulo recto. Entonces, así. Ahí está. Por ahí. Entonces, por ahí pasa la mediatriz. ¿Estamos? Pero como es una recta, la voy a trazar completa, pues, ¿no es cierto? Ahí está. Perpendicular en su punto medio. Quiere decir que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Como tiene 3 lados, entonces tendrá 3 mediatrices. Voy a trazar ahora la mediatriz de este lado. Voy a medir su punto medio, ¿ya? El punto medio es acá. Y por ahí, ojo, trazo, miren, la perpendicular. Ahí está, la perpendicular. Entonces, por aquí debe pasar la perpendicular. Ya saben que como mi regla es pequeña, la complemento con esta de aquí. Ahí está. Ahí está. Alguien me dirá, pero no pasa por el vértice C. Pero no hemos dicho que tiene que pasar por el vértice C. La única condición es que pase por el punto medio de manera perpendicular.
Entonces, este lado es igual a este lado. Y el último, nuevamente medimos, y el punto medio es acá. Y de ahí voy a trazar la perpendicular, nuevamente con mi regla, miren, con mi escuadra, mido la perpendicular. Ahí está. La prolongo, miren. Ahí está. Ángulo recto. Recuerden que son rectas. Recuerden que son rectas. Ahí está. Se juntan en un punto, se intersectan en un punto, que le voy a llamar C. Pero ¿qué nombre recibe ese punto? Ese punto recibe el nombre de circuncentro. Circuncentro. Ahora vamos a ver la bisectriz. La bisectriz es la línea que divide a cada uno de los ángulos interiores en dos partes iguales. Para lo cual primero tienes que medir con tu transportador, por ejemplo, yo mido que este ángulo vale aproximadamente 35 grados. La mitad, voy a medir la mitad del ángulo, que sería 17,5, y por ahí voy a trazar la bisectriz. Quiere decir que a este ángulo lo divide en dos partes, ángulo alfa, ángulo alfa. Lo mismo ocurre en el vértice C. Mido cuánto vale mi ángulo, por ejemplo, este ángulo vale 120. La mitad de 120 es 60. Entonces marco ahí y trazo la línea. Trazo el vértice que me va a dividir al ángulo C en dos ángulos iguales. Finalmente también hago lo mismo en el ángulo B. Trazo la bisectriz y va a dividir al ángulo B en dos ángulos iguales. La unión, porque tengo tres bisectrices, la unión de esas tres bisectrices le pongo el nombre de I a ese punto. ¿Por qué? Porque esa I va a ser el incentro. Se le conoce como incentro. El incentro es el punto en la cual se juntan las tres bisectrices. Bien, espero que te haya servido hasta acá lo que es todo lo que es triángulos. Ya en el próximo video estaremos viendo lo que son los teoremas.